¿Y si todo lo que conoces sobre Dios, la creación de la humanidad y los misterios de la Biblia, fuera solo una parte de la historia? ¿Y si la verdad hubiera estado oculta por milenios, escondida entre las líneas de las escrituras sagradas? ¿Qué fue realmente borrado de los registros antiguos? ¿Y por qué? Esta idea puede parecer atrevida, pero hay indicios intrigantes de que la narrativa oficial que conocemos hoy podría no ser la única. Durante siglos, las civilizaciones antiguas registraron en sus mitos y textos sagrados encuentros con entidades que descendieron de los cielos. En diversas culturas, estas figuras son representadas como instructores, seres poderosos que trajeron conocimiento y ayudaron a la humanidad a dar sus primeros pasos hacia la civilización. Pero en algún momento, estas figuras fueron reemplazadas por una visión única y centralizada. La Biblia, uno de los textos más influyentes de la historia, podría contener vestigios de estas interacciones olvidadas. Dentro de ella hay referencias enigmáticas a un grupo conocido como los Elohim, un término que comúnmente se traduce como Dios, pero que en el hebreo original aparece en forma plural, lo que sugiere que tal vez no se refiera a una sola entidad, sino a un grupo. Además, se menciona a los Seba Hasamayim, o ejércitos del cielo, una expresión que podría ocultar un significado mucho más profundo del que se supone. Pero una de las figuras más enigmáticas de la tradición hebrea es aquella que fue sistemáticamente borrada de la historia, Ashera. En los textos más antiguos aparece como una entidad venerada, una figura que caminaba al lado de Yahvé, compartiendo su espacio sagrado. Sin embargo, en algún momento de la historia, su adoración fue erradicada, sus estatuas destruidas y su nombre eliminado de las escrituras. ¿Pero por qué? ¿Qué llevó a la desaparición de Asherá? ¿Por qué los textos que mencionaban su importancia fueron reformulados para dar la impresión de que Yahvé siempre fue el único Dios de la tradición hebrea? Para entender esta historia, es necesario sumergirse en los vestigios arqueológicos, comparar narrativas y cuestionar la delgada línea entre mito y realidad. Lo que encontramos en ruinas antiguas nos muestra que la presencia de Ashera era fundamental en las prácticas religiosas hebreas antes del ascenso del monoteísmo. Su imagen aparece junto a Yahvé en templos e inscripciones, lo que sugiere que durante mucho tiempo los hebreos no eran monoteístas, sino seguidores de una tradición donde múltiples deidades coexistían. Pero hay algo aún más intrigante en esta historia. ¿Y si Ashera no fuera solo una figura mitológica, sino un ser real? ¿Y si su imagen estuviera conectada con un origen mucho más antiguo y desconocido? Civilizaciones de todo el mundo relataron la llegada de seres que trajeron conocimiento y progreso. Culturas separadas por vastas distancias geográficas cuentan historias similares sobre entidades celestiales que enseñaron a los humanos cómo cultivar la tierra, construir ciudades y comprender los misterios del cosmos. Estas entidades siempre fueron descritas como seres poderosos, muchas veces femeninos, que interactuaban directamente con los humanos. ¿Y si la verdadera razón de la desaparición de Ashera fuera mucho más profunda? Tal vez su adoración fue erradicada porque su historia contenía algo que debía ser olvidado, una pista que vinculaba a los primeros hebreos con un conocimiento que trascendía las fronteras de la tierra. A lo largo de los siglos, la historia ha sido moldeada por aquellos que ostentan el poder. Se han editado narrativas, se han destruido registros, y lo que queda son fragmentos de una verdad mucho mayor. Una verdad que apunta a la posibilidad de que Ashera no era solo una deidad simbólica, sino una pieza fundamental de un misterio mucho más grande. Si vamos más allá de los dogmas y nos permitimos cuestionar lo que nos han enseñado, tal vez podamos recuperar una parte olvidada de nuestra historia. Y todo comienza con una pregunta simple. ¿Quién fue realmente Ashera y por qué su existencia fue borrada? Durante siglos la historia de Ashera permaneció oscurecida, reducida a fragmentos enterrados en el tiempo. Sin embargo, antes de que su nombre fuera eliminado de las escrituras, fue ampliamente venerada. Ashera no era solo una diosa más, entre muchas,
sino que ocupaba un papel central en la espiritualidad de los pueblos del antiguo Medio Oriente. Y no solo eso, las evidencias arqueológicas sugieren que estuvo al lado de Yahvé, desafiando la idea de que el judaísmo siempre fue monoteísta. En los textos bíblicos más antiguos, Ashera aparece junto a Yahvé, venerada por el pueblo hebreo. Pero en algún momento de la historia, su presencia fue sistemáticamente borrada. Sus templos fueron destruidos, su culto prohibido y su nombre desapareció de las Escrituras. ¿Por qué? Para comprenderlo, es necesario mirar más allá de los textos sagrados e investigar los hallazgos arqueológicos. Durante excavaciones en Tel el Fará, una antigua ciudad hebrea, los arqueólogos descubrieron vestigios sorprendentes, figuras femeninas representando a una deidad poderosa, siempre con características distintivas, senos resaltados, una cabellera voluminosa y en algunas representaciones sosteniendo animales feroces. Su imagen transmitía fuerza y autoridad, una divinidad asociada con la fertilidad, la protección y el conocimiento. Junto a estas estatuas, los investigadores encontraron un artefacto aún más intrigante, una puerta de piedra sin estructura, alrededor. Sola, sin indicios de un templo que la acompañara, esta puerta parecía no llevar a ningún lugar. Pero si se observaba de cerca, en ella estaba grabada la imagen de dos palmeras invertidas, un símbolo tradicionalmente ligado a Ashera. Este descubrimiento plantea una interrogante. ¿Sería esta puerta solo un vestigio simbólico o algo mucho más grande? En la tradición moderna, no tenemos dificultad en entender el concepto de un portal. En innumerables culturas, las puertas y los arcos tienen un significado profundo. Representan pasajes entre mundos, transiciones entre diferentes estados de conciencia e incluso medios de contacto con lo desconocido. ¿Y si esta puerta encontrada en Tel el Fará fuera más que un mero adorno? ¿Si representara un pasaje literal hacia algo más allá de nuestra comprensión? Esta hipótesis puede parecer extrema, pero encaja dentro de un patrón global de narrativas. En diversas civilizaciones antiguas, existen registros de seres que descendieron de las estrellas para enseñar a la humanidad. En muchas de estas tradiciones, estas entidades están vinculadas a figuras femeninas que trajeron conocimientos sobre la agricultura, la civilización y la astronomía. Lo más curioso es que el culto a Ashera no era exclusivo de los hebreos. Se extendía por diversas regiones, adoptando diferentes nombres y representaciones. En Mesopotamia era conocida como Ishtar, diosa del amor y la guerra. En Egipto, su contraparte era Hathor, la diosa celeste vinculada al conocimiento y la fertilidad. Entre los fenicios era llamada Astarte, y entre los griegos su imagen se fusionó con la de Afrodita. Pero hay un detalle aún más inquietante. A pesar de todas estas conexiones, la adoración a Ashera fue prohibida, mientras que otras divinidades femeninas continuaron existiendo. A partir del siglo VII a.C., reyes hebreos como Josías iniciaron una campaña sistemática para borrar a Ashera de la cultura judía. Se destruyeron altares, se rompieron estatuas y los templos dedicados a ella fueron reducidos a escombros. Los registros escritos fueron editados para eliminar su presencia y con el tiempo, su memoria fue reemplazada por la narrativa de un Dios, único Yahvé. Pero ¿por qué? La respuesta podría estar en el impacto de su culto. Si Ashera era adorada no solo como una diosa simbólica, sino como una entidad real que interactuaba con la humanidad, su existencia representaba una amenaza para el surgimiento del monoteísmo centralizado. Después de todo, si Ashera existía, que era venerada como un ser de sabiduría y poder, entonces Yahvé no era la única divinidad. Esto debilitaba la narrativa de un único Dios supremo, desafiando la estructura que sostenía el poder político y religioso. La destrucción de Ashera fue, por lo tanto, una reformulación intencional de la historia. Era necesario eliminar cualquier vestigio de una divinidad que compartiera el trono con Yahvé. Más aún, su desaparición pudo haber ocultado algo mucho más profundo, la posibilidad de que su origen no fuera de este mundo. Si observamos los mitos que rodean a figuras
como Ishtar, Hathor y Astarte, encontramos patrones recurrentes. Estas divinidades siempre están asociadas con la llegada desde los cielos, con el conocimiento transmitido y con una conexión con estrellas específicas, como las Pléyades y Sirio. ¿Y si Ashera formara parte de ese mismo patrón? Si su figura fue borrada, no solo por razones religiosas, sino para ocultar una verdad sobre el pasado de la humanidad, sus templos e imágenes pueden haber sido destruidos, pero su nombre aún resuena en los hallazgos arqueológicos y en las inscripciones que resistieron el paso del tiempo. Los rastros de su existencia indican que fue más que un concepto religioso. Pudo haber sido una instructora, una entidad real que en tiempos antiguos caminó entre nosotros. La gran pregunta que queda es, si su historia fue borrada, ¿qué más sigue oculto? La humanidad siempre ha mirado hacia los cielos en busca de respuestas. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones se preguntaban quién habitaba más allá de las estrellas y si había seres que nos observaban, guiaban o incluso interactuaban con nosotros. Pero, ¿y si la respuesta siempre ha estado frente a nosotros, oculta en las escrituras más antiguas de la humanidad? Los textos hebreos contienen un enigma que muchos estudiosos evitan discutir: la palabra Elohim. Tradicionalmente se traduce como Dios, pero en el hebreo original el término aparece en plural. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿La Biblia habla de un único Dios o de una pluralidad de seres poderosos? Lo que hace que esta cuestión sea aún más intrigante es que los Elohim no aparecen solos. En varios pasajes se mencionan los Seba Hasamayim, un término que comúnmente se traduce como ejércitos del cielo. Pero, ¿realmente esta traducción captura su verdadero significado? Si analizamos las descripciones bíblicas, encontramos referencias a seres que descienden de los cielos, traen conocimiento, interactúan con la humanidad y ejercen poder sobre la tierra. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Los Elohim eran simplemente figuras espirituales o algo más tangible? Diversas tradiciones religiosas en todo el mundo contienen relatos similares. En el antiguo Egipto, los dioses eran descritos como viajeros celestes que venían de Orión y Sirio para enseñar a los humanos. En Mesopotamia, las antiguas tablillas sumerias mencionan a los Anunnaki, quienes descendieron del cielo para conceder la civilización a la humanidad. Entre los pueblos indígenas de América del Norte y Australia, existen leyendas de seres que vinieron desde las Pléyades para compartir su conocimiento. Si estos relatos tienen similitudes con la Biblia, podría ser que estemos ante un patrón histórico mucho más grande de lo que imaginamos. Los Seba Hasamayim, los llamados ejércitos del cielo, son frecuentemente descritos en contextos de guerra y liderazgo. La palabra ejército puede sugerir una interpretación militarista, pero en el idioma hebreo original, Seba también puede interpretarse como grupos organizados o escuadrones. Esto podría indicar una flota, una presencia coordinada que operaba en los cielos de manera sistemática. Imagina a un hombre en medio del desierto, contemplando el cielo nocturno. De repente, el silencio absoluto se rompe con un estruendo ensordecedor. Una luz cegadora cruza el cielo, descendiendo como una esfera flameante. Ezequiel describe algo que ve como un carro de fuego, lleno de ruedas brillantes que giran independientemente unas de otras. Ahora piensa en Elías, quien, frente a sus seguidores, es envuelto repentinamente por una tormenta de fuego y absorbido hacia los cielos en una nube ardiente. O en Moisés, en la cima del monte Sinaí, presenciando cómo una entidad celestial desciende envuelta en truenos, llamas y una luz avasalladora. ¿Son estos meros símbolos religiosos o registros de modestia, algo que para los ojos de un hombre antiguo solo podía describirse como divino? Si observamos estas descripciones con una perspectiva moderna, se asemejan mucho más a encuentros con tecnología avanzada que a fenómenos puramente espirituales. Además, hay algo curioso en la manera en que los Elohim son descritos. En algunas escrituras,
Interactúan directamente con los humanos, caminan entre ellos, comen, dan órdenes e incluso demuestran emociones humanas. Estas son características de seres físicos, no de meros conceptos abstractos. Pero hay una cuestión aún más profunda. Si los Elohim eran más que una sola entidad, y los Seba Hasamayim representaban un grupo de seres que operaban en los cielos, ¿cuál era su verdadera intención con la humanidad? Algunas culturas antiguas describen a estos visitantes como instructores y protectores, mientras que otras sugieren que no todos vinieron con buenas intenciones. Incluso en el Antiguo Testamento hay momentos en los que los Elohim parecen estar guiando a la humanidad, y otros en los que parecen estar castigándola o controlándola. Los relatos de la tradición judía indican que estos seres podrían dividirse en dos grupos distintos: los que ayudaron y enseñaron, trayendo conocimiento, cultura y civilización; los que dominaron e impusieron reglas estrictas, castigando a quienes no los obedecían. Este dilema no se limita a la Biblia. En los textos sumerios encontramos la misma separación entre los Anunnaki benevolentes y los Anunnaki dominadores. En la mitología nórdica existen los Aesir y Vanir, dos grupos de dioses con enfoques diferentes sobre la humanidad. En la mitología hindú encontramos a los Devas y Asuras, opuestos en la forma en que interactuaban con los humanos. Si esta dualidad se repite en tantas civilizaciones, podría ser que estamos hablando del mismo fenómeno interpretado de formas distintas a lo largo de la historia. ¿Y si los Seba Hasamayim fueran más que una metáfora para ángeles? ¿Y si en realidad fueran un grupo de seres avanzados operando en los cielos de la tierra en tiempos remotos? Si esta hipótesis es cierta, explicaría muchas de las descripciones encontradas en la Biblia y en otros textos antiguos. Los ángeles descritos con alas podrían haber sido una forma rudimentaria de representar seres que descendían de los cielos. Las nubes de fuego podrían ser referencias a vehículos voladores. Las voces que venían del cielo podrían haber sido comunicaciones tecnológicas avanzadas. Pero si estos seres estuvieron aquí e influyeron en el destino de la humanidad, ¿dónde están ahora? Algunas tradiciones sugieren que su presencia nunca cesó, sino que simplemente se volvió menos visible. Los mismos lugares que fueron reverenciados por civilizaciones antiguas como puntos de contacto con los cielos siguen siendo objeto de fenómenos inexplicables. El monte Sinaí, donde Moisés habría recibido los mandamientos, sigue siendo un lugar donde se reportan eventos misteriosos. Orión, Sirio y las Pléyades continúan siendo el centro de mitos y creencias que han perdurado por generaciones. Sí, los Elohim y los Seba Hasamayim realmente fueron visitantes de más allá de la tierra. Es posible que aún estemos bajo su observación. Tal vez lo que hoy llamamos fenómenos aéreos inexplicables sean rastros de su presencia. Si regresamos a las raíces de estas historias, encontramos una visión muy diferente a la que nos enseñaron. Los textos antiguos podrían no estar solo hablando de fe, sino de algo mucho más real. Ya sea como instructores benevolentes o como gobernantes estrictos, estos visitantes pueden haber moldeado la historia humana de una manera que aún estamos comenzando a comprender. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si los Seba Hasamayim no eran solo seres espirituales, sino entidades reales, ¿cuáles eran sus verdaderos planes para la humanidad? La respuesta podría estar en la manera en que Yahvé y Ashera fueron representados a lo largo de la historia. Porque si los Elohim eran múltiples, y si existían diferentes facciones entre ellos, quizás la gran guerra entre los dioses no fue solo un conflicto religioso, sino una disputa por el destino de la humanidad. Si la historia se contara de manera diferente, ¿cómo veríamos el pasado? ¿Y si la narrativa tradicional que nos ha sido transmitida no fuera la versión completa, sino solo una edición selectiva de los hechos? En el centro de este enigma encontramos dos nombres que, por un breve momento en la historia, coexistieron: Ashera y Yahvé. Por un tiempo ambos fueron adorados juntos. Existían templos y rituales dedicados a Yahvé, donde también se mencionaba a Ashera. Sin embargo, con el tiempo,
esta dualidad fue destruida y sustituida por la narrativa de un Dios único y absoluto. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Los primeros textos hebreos, Yahvé no era el único Dios venerado. Formaba parte de un panteón más amplio, donde Asherah tenía un papel central como diosa de la fertilidad, la sabiduría y la protección. Era reverenciada tanto por hombres como por mujeres, asociada con la vida y el crecimiento. La arqueología confirma esta coexistencia. Durante excavaciones en Kuntilet, Ajrud, en el desierto del Sinaí, se descubrió una inscripción del año 800 a.C. que menciona explícitamente a Yahvé y su Asherah. Este hallazgo es una prueba clara de que, en determinado período, Yahvé no era visto como un dios solitario, sino como parte de un sistema mayor. Además, se han encontrado inscripciones similares en otros sitios del antiguo Israel, reforzando la idea de que Asherah era considerada la consorte de Yahvé. Entonces, si esta creencia era tan común, ¿qué sucedió para que Asherah desapareciera de las Escrituras? La respuesta se encuentra en las reformas religiosas promovidas por reyes, como Ezequías y Josías, quienes buscaron erradicar cualquier vestigio de politeísmo y consolidar el monoteísmo absoluto. La Biblia describe en detalle la campaña de Josías contra la adoración de Asherah. En 2 Reyes 23, él ordena la destrucción de los altares dedicados a ella, corta los postes sagrados usados en sus rituales y decreta que su culto sea erradicado. Expulsa a los sacerdotes que aún la veneraban y quema los objetos sagrados ligados a su adoración. Pero esta acción no fue solo una cuestión de fe. Lo que Josías y sus sacerdotes estaban haciendo era reescribir la estructura de poder en Israel. Antes de su reforma, el culto a Yahvé no estaba centralizado. Los israelitas practicaban su fe en distintos lugares sagrados, en altares repartidos por el territorio. Cada familia o tribu podía rendir culto de forma independiente, sin necesidad de una estructura religiosa única. Pero Josías quería algo diferente. Quería que toda la adoración estuviera dirigida a Jerusalén. Para lograrlo, necesitaba eliminar la competencia. Y Asherah representaba un problema. Ella simbolizaba un poder descentralizado, un culto arraigado en la vida cotidiana del pueblo, especialmente entre las mujeres, que la veían como protectora y fuente de sabiduría. Si el objetivo de Josías era crear un sistema monoteísta y centralizar el control sobre la espiritualidad, necesitaba eliminar cualquier figura que disputara esa influencia. Así fue como Asherah fue borrada. Sus templos fueron destruidos, sus imágenes fueron quebradas, su nombre fue eliminado de los textos sagrados, pero los rastros de esta destrucción aún pueden encontrarse. Sin embargo, hay algo aún más intrigante en esta historia. Si Asherah era tan venerada, ¿por qué fue tan intensamente atacada? Podemos analizar esta cuestión desde otra perspectiva. ¿Y si la guerra contra Asherah no fuera solo una disputa religiosa, sino una batalla por el control del conocimiento? Los antiguos hebreos creían que Asherah traía sabiduría y fertilidad, pero no solo fertilidad en un sentido biológico, sino fertilidad de ideas, conocimiento y crecimiento espiritual. Era la guardián del entendimiento, una figura asociada a la enseñanza y a la transmisión de información. Al eliminarla, lo que se perdió no fue solo una divinidad, sino una conexión con un conocimiento más profundo, tal vez incluso un legado olvidado de la humanidad. Esta idea se repite en diversas culturas. El arquetipo de la divinidad femenina guardiana del conocimiento aparece en la mitología. Isis, en Egipto, custodiaba los misterios de la creación y la magia. Atenea, en Grecia, representaba la sabiduría y la estrategia. Inanna, en Mesopotamia, era la portadora de los los decretos divinos que contenían todo el conocimiento humano, y todas estas figuras, de una manera u otra, fueron reducidas o reinterpretadas con el tiempo. Si Asherah formaba parte de este mismo patrón, su eliminación podría haber sido más que un cambio religioso. Podría haber sido una forma de ocultar algo mayor. Si Yahvé y Asherah eran adorados juntos,
Esto significa que existía una dualidad de fuerzas, un principio masculino y otro femenino, equilibrando la espiritualidad. Pero hay un detalle que pocos notan. La eliminación de Asherah no solo borró su imagen, sino que también alteró la forma en que Yahvé pasó a ser retratado. Si antes él compartía el panteón con otros seres, después de la reforma de Josías, Yahvé se convirtió en un Dios de rigor, control y guerra. Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cuál fue el Yahvé que se preservó en las Escrituras? Si los Elohim eran múltiples y si había diferentes facciones entre ellos, es posible que la disputa entre Yahvé y Asherah no fuera solo un conflicto teológico, sino una batalla entre dos visiones opuestas de cómo debía ser guiada la humanidad. Cuando Asherah fue borrada, la humanidad perdió más que un símbolo, perdió un aspecto esencial de su propio pasado. Si existía un conocimiento transmitido por ella, este fue enterrado junto con sus templos. Si había algo que la hacía poderosa, fue deliberadamente olvidado. Pero los rastros de su influencia siguen ahí. En los mitos de diferentes pueblos, en las historias de civilizaciones antiguas que hablan de diosas venidas de las estrellas, en los signos dejados en la arqueología y en los textos que han sobrevivido al tiempo, encontramos fragmentos de lo que se perdió. Y si conectamos estos fragmentos, comenzamos a ver una nueva versión de la historia. Una versión en la que Yahvé no era el único, en la que los Elohim eran múltiples y en la que Asherah representaba otra forma de entender el cosmos. Quizás esta sea la verdadera guerra espiritual, no entre el bien y el mal, sino entre quienes querían revelar el conocimiento y quienes querían ocultarlo. ¿Todavía podemos recuperar lo que fue perdido? Desde los albores de la civilización, la humanidad ha observado el cielo no solo como un manto de estrellas, sino como un mapa, un enigma y posiblemente un recuerdo. Ciertas constelaciones, en especial las Pléyades, Orión y Sirio, aparecen repetidamente en los registros de pueblos separados por vastas distancias y milenios de historia. ¿Será esto una coincidencia? ¿O existe una conexión más profunda entre estos puntos en el espacio y los orígenes de la humanidad? En la tradición hebrea, estas constelaciones no eran simplemente adornos del firmamento, sino entidades con una influencia real. En el libro de Job, Yahvé desafía a su interlocutor preguntándole si puede atar las cadenas de las Pléyades o soltar las ligaduras de Orión, una expresión que, a primera vista, parece solo una referencia a la grandiosidad de la creación divina. Sin embargo, esta frase podría contener un significado mucho más profundo. La idea de cadenas y lazos sugiere conexión, algo que está unido o mantenido bajo cierta influencia. ¿A qué se refiere realmente este pasaje? ¿Podría ser una alusión a la relación entre estas constelaciones y aquellos que gobernaban el destino humano en tiempos antiguos? El fascinante vínculo con estas estrellas no se limita a la tradición bíblica. Para los antiguos egipcios, Orión estaba asociado con Osiris, el dios de la renovación y el renacimiento, cuya esencia debía regresar a su hogar estelar después de la muerte. Las pirámides de Giza, alineadas con la posición de Orión, parecen servir como un puente entre el reino terrenal y el cósmico. Entre los Dogón de África Occidental, existe la creencia de que sus antepasados provinieron de Sirio, un sistema estelar que, sorprendentemente, conocían en detalle mucho antes de que la ciencia moderna descubriera la existencia de Sirio B, una enana blanca invisible a simple vista. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con el contexto bíblico? ¿Por qué el libro de Job menciona específicamente estas constelaciones? Si Yahvé solo estaba destacando su omnipotencia, ¿por qué no mencionar cualquier otro cuerpo celeste? El hecho de que estas estrellas aparezcan en tantas culturas sugiere que algo más estaba sucediendo. ¿Podría haber existido un conocimiento común que se perdió con el tiempo? O aún más, ¿podría haber una verdad oculta sobre el origen de aquellos que fueron adorados como dioses? Para los hebreos, el cielo no era solo un espacio de contemplación, sino un lugar de poder. El propio término Seba Hasamayim, traducido como ejércitos del cielo, sugiere una presencia organizada y activa en los cielos,
algo que va más allá de meros astros distantes. Si observamos cómo diferentes culturas describen a sus maestros celestiales, encontramos patrones sorprendentes. Siempre hay una conexión entre seres avanzados y un conocimiento que proviene de las estrellas. Siempre hay referencias a visitantes que trajeron instrucciones a la humanidad. Y lo más interesante aún, hay una reiterada insistencia en la necesidad de ocultar este conocimiento al pueblo común, restringiéndolo a una élite. Lo que hace que esta cuestión sea aún más intrigante es que estas referencias no son aleatorias. Las mismas constelaciones aparecen en los mitos mesoamericanos, entre los mayas y los aztecas, que veían Orión como un punto de transición entre los mundos. Entre los pueblos del Pacífico, especialmente los aborígenes australianos, las Pléyades eran el hogar de los seres de las estrellas, los responsables de guiar a la humanidad en sus primeros pasos. Este patrón se repite tantas veces, en tantas culturas, que la idea de una simple coincidencia se vuelve improbable. Si todas estas civilizaciones señalaban los mismos lugares en el cielo, entonces tal vez no se trate de una cuestión de fe, sino de memoria. Si los antiguos poseían un conocimiento más profundo sobre los orígenes de la humanidad, tiene sentido que mantuvieran estas conexiones con las estrellas en sus tradiciones. Y si la Biblia menciona específicamente estas constelaciones, es por una razón. La historia nos dice que, en un determinado momento, esta conexión fue cortada. La era en la que los dioses caminaban entre los hombres llegó a su fin. Las referencias a contactos directos con seres celestiales fueron sustituidas por metáforas. Los antiguos rituales fueron demonizados o olvidados. Los templos que antes servían como puntos de contacto entre el cielo y la tierra fueron destruidos. La pregunta que queda es, ¿por qué? Si la ascensión del monoteísmo eliminó a Asherah y borró los registros de un panteón mayor, ¿sería posible que también se hubieran eliminado las referencias a una relación directa entre la humanidad y estas constelaciones? Si el conocimiento de las estrellas alguna vez fue parte fundamental de la cultura hebrea, pudo haber sido deliberadamente suprimido para garantizar que nadie cuestionara la narrativa centralizada que llegó a dominar la espiritualidad del pueblo? Este cambio pudo haber sido mucho más que un simple proceso teológico. Pudo haber sido una estrategia de control, una forma de restringir el acceso al conocimiento sobre el verdadero origen de la humanidad. En el mundo antiguo, poder y conocimiento iban de la mano. Aquellos que poseían información sobre el cosmos eran vistos como líderes y guías. Si la conexión con las estrellas fue cortada, podría haber sido un movimiento para garantizar que solo un grupo selecto tuviera acceso a la verdad. Hoy en día, seguimos mirando hacia las Pléyades, Orión y Sirio con la misma curiosidad que nuestros ancestros. Los astrónomos modernos exploran estos sistemas estelares buscando señales de planetas habitables. Mientras tanto, las leyendas persisten sobre su importancia para la humanidad. Pero, ¿qué significan realmente estas estrellas para nosotros? ¿Qué? ¿Sabían nuestros antepasados que nosotros hemos olvidado? Y más importante aún, ¿qué estamos a punto de redescubrir? Si las Pléyades fueron consideradas el hogar de los antiguos instructores de la humanidad, si Orión marcó el destino de las almas en Egipto, si Sirio fue la fuente de conocimiento para los Dogón, entonces quizás lo que llamamos mitología sea algo mucho más grande de lo que imaginamos. Tal vez estemos apenas comenzando a reconstruir los fragmentos de una historia que siempre ha estado escrita en las estrellas, esperando a que finalmente la entendamos. La historia de la humanidad no es solo lo que fue registrado, sino también lo que se perdió, ocultó o deliberadamente modificó. La Biblia, considerada una de las fuentes más influyentes de la espiritualidad y moral occidental, ha pasado por innumerables transformaciones a lo largo de los siglos. Lo que hoy conocemos como escrituras sagradas no es necesariamente lo que fue originalmente escrito o comprendido por aquellos que la compilaron en tiempos antiguos.
Si hay una verdad que pocos cuestionan, es que la Biblia fue editada, y con esa edición mucho del conocimiento original se perdió. Desde que los primeros textos fueron transcritos y preservados en rollos de pergamino, diversas manos intervinieron para moldear su narrativa. Algunos de estos cambios fueron simples revisiones lingüísticas, pero otros transformaron por completo el significado de pasajes enteros. Uno de estos cambios fue la eliminación gradual de referencias que podrían sugerir una pluralidad de seres celestes, como los Elohim, y la presencia de Asherah como una figura legítima dentro del panteón hebreo. El objetivo: consolidar una visión monoteísta absoluta, en la cual solo Yahvé tuviera espacio, haciendo que cualquier otra divinidad fuera irrelevante o incluso prohibida. La decisión de centralizar el culto en Jerusalén, bajo el control de un grupo específico de sacerdotes, fue el primer paso para esta transformación. En tiempos antiguos, la práctica religiosa no estaba restringida a un único lugar sagrado, y diferentes tribus tenían sus propias tradiciones e interpretaciones de los textos espirituales. Sin embargo, con el paso del tiempo, se hizo evidente que un sistema centralizado ofrecía ventajas políticas y sociales, consolidando el poder en pocas manos. Para garantizar esta supremacía, fue necesario reformular los textos sagrados, eliminando referencias a divinidades rivales, reescribiendo mitos y ajustando narrativas para que sirvieran a los intereses de quienes ahora tenían el control de la fe del pueblo. Uno de los momentos más críticos de esta transformación ocurrió durante el siglo VI a.C., cuando los sacerdotes de Jerusalén desempeñaron un papel fundamental en la edición y reorganización de lo que eventualmente se convertiría en el canon bíblico. Este período coincidió con eventos que cambiaron profundamente la identidad del pueblo hebreo, como el exilio en Babilonia. Durante ese tiempo, la necesidad de consolidar una identidad religiosa fuerte se convirtió en una prioridad. Como resultado, antiguas tradiciones fueron eliminadas o reinterpretadas para que encajaran en la nueva estructura monoteísta. Muchas referencias a otros dioses desaparecieron y figuras como Asherah fueron relegadas al olvido. Esto no fue solo un cambio espiritual, fue un auténtico expurgo de conocimiento. La idea de un Dios único y absoluto reemplazó cualquier noción de pluralidad celestial, eliminando la posibilidad de que la humanidad hubiera tenido contacto directo con seres que venían de las estrellas o que poseían un papel más activo en la orientación de los pueblos antiguos. Aquellos que recordaban estas tradiciones fueron obligados a abandonarlas o a mantenerlas en secreto, ya que cualquier mención a divinidades que no fueran Yahvé era considerada herejía e idolatría. A pesar de los intentos de borrar ciertos elementos, algunos pasajes de la Biblia aún conservan ecos de un tiempo en el que la espiritualidad hebrea era muy diferente. En el segundo libro de los Reyes, hay referencias explícitas a los esfuerzos por destruir templos e ídolos dedicados a otros seres celestes. En Jeremías encontramos un lamento sobre cómo se estaba imponiendo el nuevo orden religioso, eliminando prácticas antiguas que antes formaban parte de la vida cotidiana del pueblo. Estos registros son fragmentos de una disputa espiritual que se libró tras bastidores en la historia y que tuvo un impacto directo en la manera en que comprendemos nuestra propia existencia. Si examinamos otras civilizaciones de la misma época, veremos que este proceso de modificación del conocimiento no fue exclusivo de los hebreos. En Egipto, después de siglos de una teología compleja con múltiples divinidades, el faraón Akenatón intentó eliminar el politeísmo e imponer el culto exclusivo al dios Atón. En Mesopotamia, los panteones fueron reconfigurados según intereses políticos, y muchas de sus leyendas más antiguas fueron reescritas para adaptarse a la nueva realidad cultural. Este patrón plantea una cuestión intrigante. Si la humanidad realmente tuvo acceso a un conocimiento más amplio sobre su conexión con el cosmos, podría haber sido deliberadamente oscurecido para favorecer ciertas estructuras de poder. Otro aspecto clave de la edición de la Biblia fue la redefinición de la relación entre los seres celestes y los humanos. En los textos más antiguos, los Elohim interactuaban directamente con los hombres, guiándolos,
enseñándoles e incluso viviendo entre ellos. Con la edición monoteísta, estos encuentros fueron descritos como eventos extraordinarios y raros, siempre intermediados por profetas o mensajeros elegidos. La narrativa cambió de una relación directa a una relación mediada, y este cambio fue esencial para establecer un sistema religioso donde solo una casta sacerdotal tenía acceso a las interpretaciones sagradas. La pérdida de este conocimiento antiguo no significa que haya sido completamente destruido. Elementos de estas creencias aún sobrevivieron en tradiciones orales, en inscripciones ocultas en templos enterrados e incluso en mitos que persistieron en civilizaciones que no pasaron por el mismo proceso de edición religiosa. Si observamos las culturas indígenas de América, los relatos de tribus africanas o las tradiciones espirituales orientales, encontramos ecos de las mismas historias que fueron eliminadas de la Biblia. Esto sugiere que en algún momento se conoció una versión diferente de la historia de la humanidad, pero solo fragmentos de ella llegaron hasta nosotros. La edición de la Biblia fue un punto de inflexión en la forma en que entendemos nuestra propia historia. Al transformar un registro potencialmente histórico y cosmológico en un documento estrictamente teológico, la humanidad podría haber perdido no solo información sobre sus propias interacciones con seres superiores, sino también pistas sobre su verdadera conexión con el universo. Lo que fue eliminado puede ser tan importante como lo que fue preservado. Si parte de la historia fue deliberadamente borrada, ¿cuáles son las implicaciones para el presente? Si la humanidad fue realmente guiada por seres con un conocimiento avanzado sobre el cosmos, esto cambiaría por completo nuestra comprensión sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero tal vez esa sea la clave de todo. El conocimiento, una vez perdido, puede ser redescubierto. Y si miramos atentamente los vestigios que quedan, quizás podamos reconstruir lo que fue cuidadosamente eliminado de las páginas de la historia. La historia de la humanidad siempre ha sido moldeada por aquellos que controlan el conocimiento. El pasado no es solo lo que fue registrado, sino también lo que fue borrado, reescrito y reinterpretado para servir a intereses específicos. La Biblia, como uno de los textos más influyentes de la civilización occidental, no escapa a este proceso. Lo que hoy consideramos una narrativa sagrada podría haber sido en su origen algo mucho más amplio, un registro de eventos que fueron distorsionados con el tiempo. Y si aquello que nos enseñaron a interpretar como espiritual fuera en realidad un testimonio de interacciones mucho más concretas entre la humanidad y seres que, por falta de una mejor comprensión, fueron llamados dioses. A lo largo de este estudio, hemos visto que Asherah, una figura esencial de la espiritualidad hebrea primitiva, fue deliberadamente eliminada. Su presencia en los textos y rituales antiguos sugiere que la concepción original de Yahvé no era la de un Dios único y solitario, sino parte de un grupo de entidades que compartían el dominio sobre la humanidad. La erradicación de su culto fue un movimiento calculado para consolidar una nueva orden religiosa, eliminando cualquier posibilidad de una tradición espiritual basada en la dualidad entre fuerzas masculinas y femeninas. Pero el desvanecimiento de Asherah fue solo uno de los aspectos de la reformulación de la historia. Las referencias a los Elohim y a los Seba Hasamayim indican que, en algún momento, la interacción entre seres celestes y humanos era un conocimiento aceptado y difundido. La sustitución de estas historias por una estructura teológica rígida no solo cambió la forma en que comprendemos lo divino, sino que también restringió nuestra percepción sobre nuestro propio origen. El monoteísmo centralizado no solo redefinió la espiritualidad, sino que cortó los lazos que podrían habernos llevado a una comprensión más profunda sobre la conexión de la humanidad con las estrellas. La repetición de ciertas constelaciones, las Pléyades, Orión y Sirio, en mitos y textos antiguos de todo el mundo, sugiere que existía un patrón universal de conocimiento. Pueblos que nunca tuvieron contacto entre sí señalaron los mismos puntos en el cielo, relatando historias de seres que descendieron para enseñar y guiar. Si estas constelaciones fueron mencionadas en la Biblia, los registros egipcios,
los mitos mesoamericanos y las tradiciones africanas, quizás sea porque representan algo más que simples figuras en el firmamento. Podrían ser rastros de una conexión antigua que fue intencionalmente olvidada. Los textos sagrados que han llegado hasta nosotros no son exactamente los mismos que fueron escritos en la antigüedad. La Biblia fue editada, reescrita y modificada innumerables veces. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ciertos pasajes fueron conservados, mientras que otros desaparecieron? Y lo más importante, si estos cambios fueron hechos para alejarnos de un conocimiento mayor, ¿qué intentaban esconder? Si las versiones más antiguas de estos textos indicaban que la relación entre la humanidad y los seres celestes era directa y frecuente, entonces, ¿por qué esta parte de la historia fue suprimida? ¿Quién tendría interés en asegurarse de que este conocimiento se perdiera? Lo que surge de esta investigación no es simplemente una cuestión de fe o creencia, sino un llamado a la reflexión. Ahora detente y piensa. Si la Biblia fue editada, si textos enteros fueron eliminados o reescritos, ¿qué más pudo haber sido alterado? Lo que llamamos divino podría haber sido, en realidad, algo mucho más real, mucho más tangible. Y si los pueblos antiguos no estaban simplemente creando mitos, sino relatando algo que vieron con sus propios ojos, y si lo que fue borrado de la historia era, en verdad, la clave para entender nuestro verdadero origen. Si aceptamos esta posibilidad, la historia de la humanidad se vuelve mucho más compleja y fascinante de lo que nos han hecho creer. La historia de la humanidad podría ser mucho más grande de lo que imaginamos. Si ciertos conocimientos fueron eliminados, si registros fueron destruidos y si la verdad fue ocultada, entonces la pregunta no es solo qué fue perdido, sino quién decidió que no debíamos saberlo. Y lo más importante, ¿por qué? La verdad podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos, pero ¿estamos listos para aceptarla? Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué crees que realmente fue ocultado a la humanidad? Si piensas que esta historia debe ser contada, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que sigue oculto? Estas son preguntas sin respuestas fáciles, pero que nos llevan a una certeza ineludible. Hay mucho más en la historia de la humanidad de lo que nos han enseñado. Y quizá, al mirar el pasado con nuevos ojos, finalmente podamos encontrar las piezas que faltan para comprender nuestro verdadero lugar en el universo.